Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo está? ¿Todos me escuchan? Sí, que se escucha. Ok, perfecto. Bueno, esperemos que, a ver cuántos están, ya están 22. Vamos a comenzar a trabajar ya con la materia, por favor. Ayer les he enviado a través del WhatsApp toda la información que ustedes requieren. No sé si están viendo el documento que he puesto para que lo podamos compartir. Se ve, Inge. Ok, perfecto. Bueno, ayer nos hemos quedado a medias. Se nos ha cortado la comunicación. No sé si, Andrea, estás por ahí, por favor, si nos escuchas. Inge, buen día. Hola, ¿cómo estás? Dentro de 40 minutos se va a cortar y no te olvides de habilitarnos la segunda sesión. Sí, ya está programada la segunda sesión. Ya. Y te avisamos para que nos abras la posibilidad de reunión. Ya, Inge, está bien. Muchas gracias. Bueno, a ver. Ayer les decía que el tema de la resistencia de materiales nos permiten verificar si un material que vamos a usar en construcción es apto o no para poder resistir cargas, para poder resistir acciones a las que va a ser sometido el elemento estructural. Puede ser, por ejemplo, una viga, ya sea de madera, de hormigón, de acero, que va a resistir cargas a lo largo de su eje. Enseguida vamos a ver unos dibujos que están ya en el documento que les he enviado. Y que este material, además de prestar el servicio para el que está destinado, tiene que evitar que se nos deforme, o tenemos, mejor dicho, que evitar que se nos deforme, que desde ahora voy a comenzar a utilizar, porque ustedes van a ser también mis alumnos en el siguiente semestre de hormigón. Desde ahora voy a utilizar lo que se denomina deformación, lo que denominamos en ingeniería civil vulgarmente la panza que le sale a la viga, una curva hacia abajo, que normalmente es la que le sale a la viga porque ha sido mal ejecutada, ha sido mal diseñada. Entonces, por efecto de la carga, esta estructura se deforma. Entonces, debemos buscar las condiciones más adecuadas para que el material rinda a satisfacción el trabajo para el que ha sido destinado. Vamos a hacer un poquito de historia para que ustedes vayan captando la idea. En 1678 el señor Robert Hooke nos ha formulado una relación muy importante que hasta ahora la utilizamos. Es una relación que tiene que ver con la fuerza introducida a un elemento y la deformación. O dicho de otra forma, la tensión a la que está sometido el elemento versus la deformación que va a tener ese elemento. Casi todos los materiales que utilizamos en construcción siempre van a tener una primera fase en su deformación que se la llama la fase elástica, a un cierto punto. Luego se produce un fenómeno que es la transformación de la fase elástica a la fase plástica del material. Y a eso se llama la zona de fluencia.
La zona de fluencia es un espacio en el cual, si aumentamos la tensión, puede disminuir la deformación. O si disminuimos la tensión, puede aumentar la deformación. O sea, es una zona un poco rara, pero prácticamente casi todos los materiales que utilizamos en construcción tienen esa posibilidad. Y luego se convierte ya en un material plástico. Quiere decir que aumenta deformación, aumenta tensión, aumenta deformación, pero ya esa deformación ya no puede ser revertida. O sea, se mantiene dentro del material. Si usted ha estirado un material una cierta cantidad y elimina la fuerza que está estirando, el material se mantiene con esa deformación, ya no vuelve a su posición inicial. Entonces, Euler ha formulado esta relación de fuerza-deformación que es muy útil hasta ahora. En el primer escalón, cuando recién está comenzando a deformarse el material, a que llega el punto de fluencia, si suspendemos el ensayo, o sea, cortamos la carga, el material recupera automáticamente su posición, su longitud inicial. Luego va aumentando nuevamente hasta llegar al punto de fluencia, y ahí es el valor con el que debemos calcular nosotros todos los elementos que debemos diseñar. Con la tensión de fluencia. Voy a mostrar el gráfico correspondiente un poquito más adelante. Con la tensión de fluencia, o lo que se llama la tensión en el límite elástico. Clarito, su nombre lo dice, límite elástico. Es el límite en el cual el material pasa de un estado elástico a un estado plástico. Luego, Bernoulli, otro experto antiguo, ha formulado muchas hipótesis. Vamos a hablar de varias hipótesis de Bernoulli que nos van a servir muchísimo en el tema de resistencia a materiales. Si ustedes han visto ya hidráulica, han debido ver las hipótesis de Bernoulli también ahí, en el tema de lo que es el flujo del agua. Igual, en resistencia a materiales, Bernoulli ha planteado muchas hipótesis que son demostrables y que se las va a utilizar en el diseño de estructuras correspondientemente. Posteriormente, el señor Euler ha propuesto una serie de fórmulas relacionadas con el diseño de elementos sometidos a compresión o también relacionados con la torsión. Euler ha hecho todo lo posible para poder plantear ecuaciones que sirvan para diseñar columnas que están sometidas a compresión y que también se relacionan con el fenómeno del pandeo, no con la torsión, disculpen, me pasé del lugar, con el pandeo. Entonces, las columnas, como están sometidas a compresión, trabajan todas con esa solicitación. Pero, ¿qué pasa si la columna tiene una cierta altura y una sección relativamente pequeña? Entonces, eso resulta en que la columna puede variar en su forma de cálculo. Si es una columna corta, como se llama, una columna de una altura normal de 2,50 hasta 3,50 metros, con una sección de 20 por 20, 30 por 30, la columna va a resistir perfectamente a la compresión, ya sea una columna de madera, una columna de hormigón o un perfil metálico como columna de acero. Pero si aumenta la altura a unos 4 metros, 5 metros, 6 metros, que a veces se necesita diseñar columnas, esa columna se convierte en una columna de características intermedias o finalmente una columna larga. Y ahí sí entra el pandeo. Y ahí es una solicitación de segundo orden que entra en el diseño de la columna.
Y para esto Euler ha planteado una serie de fórmulas que son empíricas. Estas sí son empíricas, pero sirven. Están del lado de la seguridad. En su debido momento, cuando estemos viendo el tema de columnas, vamos a ver esas fórmulas empíricas que nos van a servir para el diseño de columnas. Coulomb ha estudiado todo lo que es relacionado con tensiones en fibras cargadas lateralmente y ha establecido lo que se llama el tema de la torsión. ¿A qué me refiero con elementos estructurales cargados lateralmente? Vigas. Una viga apoyada en dos extremos tiene una carga en la parte superior, entonces está cargada a lo largo de su eje. Navier también ha ampliado el tema de la flexión en viga. Y así, entonces, la resistencia de materiales ha ocurrido en su desarrollo después de haberse planteado todo lo que son las leyes de la estática. Y ayer les decía que las leyes de la estática son fundamentalmente las tres ecuaciones básicas de la estática. La sumatoria de fuerzas en X, en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. La estática además considera los efectos externos, mejor dicho, de una fuerza que activa sobre un cuerpo. Ahí estamos hablando de deformación. La resistencia de materiales, en cambio, trata de los efectos internos que le pasa al material del que está compuesto el elemento estructural. O sea, cómo se va a comportar. Porque al final pueden ser, como en la madera, por ejemplo, pueden ser fibras que recorren longitudinalmente y que se unen unas con otras y que pueden trabajar tal vez por efecto de la compresión o de la tracción en diferente forma. En el hormigón ustedes van a comenzar a conocer este material, o tal vez ya lo han hecho con materiales de construcción. Es una mezcla de cemento, arena, grava y agua. Entonces es un material completamente heterogéneo. Y ahí estamos hablando de que al ser sometido a efectos de compresión, por ejemplo, la grava, el material más grande, las piedritas que le ponemos al hormigón, son las que resisten toda la tensión de compresión. Y por otro lado, hay asuntos que deben ser tratados con un poco más de profundidad, que no son materia de pregrado, sino de posgrado, como por ejemplo el tema de la teoría de la elasticidad, aunque en algunos casos se entra en alguna de las materias, van ustedes a entrar a los conceptos básicos de la teoría de la elasticidad, o también a la estabilidad elástica, o al tema de la plasticidad, o englobando a todo esto a la mecánica del medio continuo. Ya son conceptos mucho más avanzados que por el momento no los vamos a tocar, sino nos vamos a centrar en todo lo que es el tema de resistencia de materiales desde el punto de vista de lo que pasa dentro del material, cómo se comporta el material, qué es lo que aporta el material cuando estamos haciendo un diseño de una estructura cualquiera. Espero que me hayan entendido, por favor. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Ya vamos a entrar ahora en tema. Adelante, Marín. Ingeniero, buenos días. Una consulta. En cuestión del hormigón, ¿vamos a ver las fallas frágiles y dúctiles? ¿O eso es en otra materia? Todo eso vamos a ver. Todo eso vamos a ver. Ya. Ahora no. Simplemente vamos a hablar de lo que es la ductilidad y la fragilidad de los materiales. Porque más que el material que es frágil, el material que tiene esos problemas de fragilidad o ductilidad, es el acero. O sea, cuando un material
es frágil, es muy fácil de romperse. Y en este caso, ese material frágil viene siendo los aceros deformados en frío, que no son aptos para utilizarlos en hormigón armado como tal, en hormigón armado que va a resistir mucha carga, sino tal vez simplemente en estructuras de piso, o sea, en mallas electrosoldadas, donde el material está actuando en forma cruzada. En un sentido va una cantidad de armadura, en el otro sentido va otra cantidad de armadura, se las suelda y eso se coloca como refuerzo de un piso, por ejemplo, de un entrepiso, de una losa. Pero el material dúctil, por ejemplo, es el acero de dureza natural, el que utilizamos normalmente en construcciones de hormigón. Y ese material es el que va a resistir perfectamente y va a acompañar al hormigón conjuntamente, lo que se llama, miren, me estoy adelantando mucho, el tema de la adherencia. Es una propiedad que tienen el hormigón y el acero para trabajar en forma conjunta. Se deforma el hormigón, se deforma el acero. Se contrae, se comprime el hormigón, se comprime el acero. Entonces, esa propiedad de ductilidad es la que le confiere esa trabajabilidad al hormigón. ¿Alguna otra consulta? Está bien, gracias, ingeniero. Okay. Bueno, no sean tímidos, van a levantar la mano o me cortan nomás el momento en que esté hablando y hay algo que no comprendan. Bueno, a ver. Les decía que la resistencia de materiales es una parte de la mecánica que estudia el comportamiento de algunos cuerpos sometidos a cargas exteriores. Más concretamente, estudia y establece las relaciones entre las cargas exteriores aplicadas, los efectos que se producen en el interior y, obviamente, por efecto de esos efectos, valga la redundancia, se producen deformaciones, tanto longitudinales como transversales. Entonces, esas deformaciones que las vamos a aprender a calcular, a diseñar, nos van a permitir, por ejemplo, solucionar problemas de hiperestaticidad. O sea, cuando tenemos estructuras estáticamente indeterminadas. O sea, aquellas estructuras en las cuales las tres ecuaciones de la estática ya no son suficientes para poder hacer el cálculo. O sea, hay estructuras estáticamente determinadas donde las tres ecuaciones son perfectamente utilizables, inclusive hasta 2 ecuaciones podemos utilizar nada más. Pero ya cuando hablamos de estructuras estáticamente indeterminadas, además de esas 3 ecuaciones hay que plantear ecuaciones de compatibilidad de deformación. La mecánica está dividida en 3 partes. La cinemática, que estudia el movimiento de la masa, o sea, elementos que están en movimiento. La estática, estudia los sólidos rígidos en equilibrio estático. Y la dinámica, estudia los sólidos en movimiento relacionados con la fuerza que actúa, con la masa que se mueve. Entonces, de estos vamos a entrar a hablar desde el punto de vista de la estática, el equilibrio estático. Aunque sean estructuras estáticamente indeterminadas, vamos a lograr que sean estructuras estáticamente determinadas que nos permitan diseñar las estructuras desde el punto de vista más económico. Ahora bien, vayamos a estos gráficos que los tenemos acá. Fíjense, si colgamos una carga en cualquier lugar, este es un ejemplo que no se presenta casi en ningún lugar, o sea, a no ser que sea, por ejemplo, un tecle, un cable que está levantando un peso, o sea, una especie de grúa propiamente, ¿verdad? En construcción, cuando estamos construyendo un edificio de varios pisos,
normalmente, cuando ya comenzamos a subir de altura, los pisos superiores, como se comienza del terreno, del suelo propiamente, a elevar la estructura, conforme vamos subiendo en altura, necesitamos elementos que nos permitan elevar cargas, elevar material, elevar cemento, elevar hormigón, elevar acero. Entonces ahí tenemos los denominados tecles o las grúas. Y ahí esto es lo que pasa. Acá está el cuerpo que vamos a elevar y el cable que está unido al tecle se tensiona. Y obviamente se tensiona por efecto del peso de este cuerpo. Se tensiona. La carga está yendo hacia abajo y la reacción inmediata es la tensión del cable. Si no sabemos diseñar ese cable, vamos a ver un ejemplo de esto. Si no sabemos diseñar este cable, es obvio que por efecto del peso, el cable va a romper o se va a alargar. Va a entrar en estado plástico el cable. O sea que ya prácticamente es un cable que no nos sirve. No tiene ya utilidad ese cable. Entonces, normalmente estos cables son una especie de lo que denominamos también en ingeniería los torones, que son alambres que se van envolviendo unos con otros hasta dar el diámetro correspondiente del cable. Y ahí es donde reside toda la fuerza y ahí es donde resiste la tracción el cable. Esta es una estructura estáticamente determinada. Fíjense, tiene un apoyo en A, un apoyo en B y tiene cargas a lo largo de su eje. No están actuando acá, en la sección, como en este caso. No están actuando en el centro de gravedad de su sección. Están actuando perpendicularmente a la sección. Pueden ser cargas verticales, cargas inclinadas, no interesa. Pero por efecto de estas tres ecuaciones, la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, en Y y el momento, entonces tenemos la posibilidad, primero, de calcular las reacciones que va a tener. A toda acción se contrapone una reacción, ¿verdad? Toda acción que tenemos una reacción inmediata, una reacción. Por lo tanto, como estos son pesos, lo primero, por efecto de esta carga vertical y esta carga inclinada que la podemos descomponer en carga vertical y en carga horizontal, lo primero que vamos a tener es una reacción en A y una reacción en B. Pero por efecto de la carga inclinada que tiene una componente horizontal, acá vamos a tener una otra reacción, la reacción horizontal, que va de alguna forma comprimir también a la viga. Fíjense ustedes, entonces, este es un cuerpo que está trabajando con cargas en el centro de gravedad de su sección, y este es un cuerpo que está trabajando con cargas a lo largo de su eje, a lo largo de su tamaño propiamente dicho. Y ahí es donde podemos calcular todos los elementos que son sencillos y fáciles de determinar con estas ecuaciones, con estas tres ecuaciones. Entonces ahí vamos a calcular la reacción en A, la reacción en B y la reacción vertical en A, vertical en B y horizontal en A. Muy sencillo de calcular. Otro tipo de cuerpos que también pueden ser calculados desde el punto de vista estático. Por ejemplo, una armadura de techo. Esta es una armadura simple de techo, unida en el punto, en la cúspide acá. Hay una carga que está actuando acá en este punto superior. Pero también hay cargas horizontales, por ejemplo, debidas al viento. Carga horizontal debida al viento, ¿verdad? Entonces, por efecto de esta carga, se producen reacciones, se producen las reacciones verticales, y se producen las reacciones horizontales también. Pero también pueden producirse componentes a lo largo del elemento estructural. Acá también las ecuaciones de la estática son útiles para poder
para poder demostrar que este elemento estructural es fácil de poderlo solucionar y nos permite obtener la correspondiente sección mínima que va a poder soportar sin ningún problema los esfuerzos a los que está sometido. Entonces, como les decía, en todos los casos mostrados, las ecuaciones de la estática, las ecuaciones de equilibrio, las tres ecuaciones, nos van a permitir el correspondiente diseño de la estructura. Estas estructuras tienen que ser seguras. Tienen que ser seguras, por ejemplo, quiere decir que no se rompan las estructuras, que resistan perfectamente los esfuerzos a los que están siendo sometidos. Tienen que ser funcionales. Tienen que ser aquellas estructuras que no se deformen excesivamente y que pueden afectar el servicio al que presta. Por ejemplo, una viga que se deforma, la vamos a ver muy rara, viendo desde el piso hacia arriba, la vamos a ver con una curva hacia abajo, y eso nos va a dar inmediatamente la sensación de que la estructura está por desplomarse, está por caerse, cosa que seguramente no va a ocurrir, pero ya tenemos esa sensación y estamos pendientes de que cualquier momento la estructura se nos viene abajo. Entonces, tenemos que cuidar todo eso. Por ejemplo, acá, en el caso de las estructuras seguras, normalmente, si tomamos las tensiones al límite elástico, las tensiones del elemento estructural, las tensiones fundamentalmente en tracción, si tomamos en el límite elástico, siempre y en todos los casos vamos a utilizar esa propiedad que tienen, siempre debemos modificarlas con coeficientes de seguridad. Tensión en el límite elástico, que puede ser, por ejemplo, de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, por decirles un valor, tengo que modificarla utilizando un coeficiente de seguridad. Y ese coeficiente de seguridad siempre va a ser menor a 1. O sea, voy a disminuir el valor de la resistencia. Y al disminuir el valor de la resistencia, tengo un margen de seguridad y por eso estoy hablando de que las estructuras tienen que ser seguras. Tengo posibilidades de que si hasta acá me llega el trabajo, tengo un espacio más de poder aumentar algo de carga, que en algunos casos se puede aumentar la carga sin que la hayamos previsto nosotros en el diseño. O sea, puede haber un cambio de uso de una estructura y aumentan las cargas, pero confiamos en que los coeficientes de seguridad nos están dando la posibilidad. Ah, caray. ¿Qué es esto? Ingeniero, creo que todavía no puede ingresar porque seguimos en reunión. ¿Por qué se me ha conectado? ¿Ustedes están viendo el...? Sí, nosotros vemos todo lo que está haciendo en su pantalla. Bueno, sí, porque me parecía medio raro, recién son 30 minutos. Disculpen por favor. Entonces,
Les decía que las estructuras van a ser seguras siempre y cuando sepamos utilizar los coeficientes de seguridad necesarios. O sea, en vez de multiplicar por un valor menor a 1, dividimos entre un valor que puede ser mayor a 1. 300 entre 1,6, entre 1,6, entre 2. Entonces estamos disminuyendo. O sea, es lo mismo que multiplicar con un valor menor a 1 que dividir con un valor que puede ser cualquiera. Ahora bien, fíjense, esto es lo que les estaba mencionando. La estructura, conforme va aumentando de peso, se va estirando y va a llegar un momento en que la estructura rompe. Esto es lo que debemos evitar, que la estructura se nos rompa. Entonces, eso nos va a permitir calcular el diámetro del cable, un diámetro seguro del cable, con el cual vamos a poder permanentemente elevar cargas hasta el lugar que deseamos llevar. En el otro caso, en el caso de las estructuras lineales, fíjense, esto es lo que se llama la deformación. A esto es lo que llamamos en ingeniería la panza que le sale a la viga, la curvatura de la viga. Y esto obviamente no es muy estético, ¿verdad? Fíjense, porque acá, por efecto de estas cargas, la estructura se está levantando en los apoyos y se está hundiendo en la parte central donde están actuando las cargas. Entonces, además de fallar por efecto de la deformación, puede haber una falla en el caso correspondiente a los distintos apoyos, tanto en el A como en el B. Y acá lo propio, ¿verdad? Entonces pueden haber fallas de deformación por efecto de estas cargas que son de compresión, pueden haber efectos de deformación, y aquí estamos hablando de lo que se denomina el pandeo. El pandeo de un elemento lineal de sección pequeña, pero de gran longitud. 1 metro, 1,50 m, con una sección de 20 por 20, o menos de 10 por 10, o de 2 pulgadas por 8 pulgadas, por ejemplo, en el caso de madera. Entonces acá va a haber una deformación y puede haber una falla por efecto de una solicitación de segundo orden, que es el pandeo. Pueden haber entonces deformaciones excesivas o roturas. Muy bien, entonces, en el caso de la resistencia de materiales, lo que debemos hacer es definir que las estructuras no se deformen, no se fracturen, no se fisuren, como en el caso del hormigón, y para eso es necesario que sepamos calcular las fuerzas internas que se producen en estos elementos estructurales. Y además tenemos que hacer que las deformaciones del elemento sean las establecidas en normas, por ejemplo. Hay normas, en el caso del hormigón hay una norma que nos dice cuánto máximo de deformación debe tener. ASTM, por ejemplo, que es ¿cómo se llama? La institución que tiene que ver con el análisis y el estudio de la resistencia de materiales, es una organización de normalización de los Estados Unidos. Nos va a dar un montón de información de cuánto de deformación máxima podemos aceptar. Por ejemplo, en el caso de una viga como esta, podemos aceptar que la luz dividido entre 360, la luz en centímetros dividido entre 360, nos va a dar el valor máximo de deformación que vamos a tener acá. Y cuando estemos haciendo el cálculo, tenemos que hacer las comprobaciones, calcular la deformación y verificar que esa deformación esté por debajo del valor de la deformación máxima, de la deformación admisible. Y eso se logra obviamente con los coeficientes de seguridad. Fíjense,
Aquí hay unos ejemplos gráficos. Cuando hay tensión, todos estos elementos estaban escritos con letras del mismo tamaño. Las hemos sometido a tracción y la estructura se ha tensionado y fíjense, las letras se han ido alargando. Se han ido alargando acá las letras. Esto es lo que ocurre internamente en el material. Las fibras o las partículas de las que está compuesto el material se van alargando unas a otras y obviamente se tensiona el material. Al contrario, cuando hay fuerzas de compresión, la estructura se va eliminando espacios, o sea, va cerrando espacios como tal y se conoce como compresión. Fíjense, aquí las letras en vez de alargarse, se han agrandado. Aquí hay una compresión, hay una unión más cercana de todos los elementos del que está constituido el elemento. Hay otro esfuerzo, otra solicitación, mejor dicho, que se llama corte, esfuerzo cortante, que es una solicitación de tipo externo propiamente. Fíjense, el material ya no se comprime ni se tensiona, sino se deforma. En vez de ser un cuadrado, se ha convertido en un rombo. Son solicitaciones de tipo tangencial. El corte, que también lo vamos a ver, hay corte horizontal y corte vertical. Pero en todos los casos, las fuerzas van haciendo que uno de los vértices se alargue y el otro vértice también se alargue, haciendo que estos dos vértices extremos se alejen y estos dos vértices intermedios se acerquen. Eso es el denominado esfuerzo cortante. En cuanto se refiere a la flexión, al revés podía haber sido también esto, ¿verdad? La carga está actuando acá, las reacciones, el elemento se está deformando, le está saliendo una curva y eso se llama flexión. Y por último, que también lo vamos a ver con lujo de detalles, elementos que están siendo sometidos a lo que es torsión. Normalmente esto se produce en máquinas, en motores. Los ejes que nos permiten dar la tracción, ya sea a las ruedas delanteras o a las ruedas traseras, por efecto del mecanismo que tiene el motor para poder hacer funcionar lo que se llama el cigüeñal, o sea, el eje propiamente. Entonces, como está conectado al motor y está conectado al elemento que une el eje de las ruedas, este elemento está siendo sometido a torsión. O sea, se está
caso de los vehículos, por ejemplo, ahí tenemos el tema relacionado con la torsión. Entonces, está yendo en un sentido o está empotrado, por ejemplo, acá, está empotrado acá el elemento, pero al proceso de giro va a haber un proceso de torsión. Y eso es una deformación, pero en forma longitudinal del elemento, pero adicionalmente con un ángulo de deformación. Ya no es una deformación lineal, sino es una deformación angular. Entonces, estos elementos sí los vamos a tratar también acá para que ustedes tengan conocimiento de cómo se ataca al fenómeno de la torsión en algunos elementos que están siendo sometidos a ese tipo de esfuerzo. Vamos a ver también algunos elementos que están siendo sometidos a presiones laterales. Por ejemplo, un tanque de agua, un tanque metálico de agua. Ustedes quieren proveer de agua a un edificio y van a poner un tanque metálico, aunque también pueden poner un tanque de hormigón, pero un tanque metálico, por ejemplo, y quieren calcular el espesor del tanque. Ese tanque está sometido a presiones internas por efecto del agua. Entonces, la presión del agua es una presión de tipo triangular, ¿verdad? A ver si podemos buscar. Vamos a, ¿dónde está el dibujar? Oh, se perdió. Bueno, les decía entonces que vamos a tener una presión que en la parte superior comienza en 0 y en la parte inferior tiene un valor por efecto de la presión triangular que ejerce el agua. Entonces, en ese caso, lo que vamos a calcular por efecto de la presión a una altura, al tercio de la altura del tanque, con esa presión vamos a calcular el espesor del propio tanque. Adicionalmente, vamos a ver también aspectos que tienen relación con tensión, con compresión, con corte, etcétera, etcétera. Y más que todo con este elemento que se llama corte, a veces en el caso de materiales mecánicos, materiales metálicos, perdón, no mecánicos, metálicos, no podemos conseguir una estructura de grandes luces, de gran dimensión. Lo que tenemos que hacer es unir pedazos de material, pedazos de viga, unir unas con otras hasta llegar a una longitud mayor. Y ahí sí vamos a utilizar, por ejemplo, pernos, vamos a utilizar remaches o vamos a utilizar soldadura. Por lo tanto, entonces, el efecto de corte ahí está presente en gran manera, de tal forma que nos va a permitir hacer el cálculo del diámetro del perno, del diámetro del remache o de la altura del cordón de soldadura para poder soportar en buena forma y hacer que la estructura unida funcione como si fuera una sola. Eso es entonces una parte introductoria en lo que se refiere a la resistencia de materiales. Ayer les he enviado adicionalmente el programa de la materia. Y ahí ustedes van a ver de que estamos comenzando con lo más básico, que son las tensiones principales, compresión, tracción. Y luego vamos a ir profundizando más, pasando, por ejemplo, por el tema relacionado con centros de gravedad, cómo calcular los centros de gravedad. Vamos a determinar las tensiones de corte, como les decía, perpendicularmente, máximas tensiones, mínimas tensiones. Luego, obviamente, vamos a calcular las deformaciones y la materia se va a centrar concretamente en la parte ya seguramente hacia el segundo ciclo de este UAM 3,
o el primer ciclo del UAN 4, nos vamos a centrar en lo que es diseño de vigas, que es lo que más les importa, les interesa a ustedes, porque van a ser ingenieros civiles, obviamente, y van a trabajar en diseño de estructuras, no solamente en estructuras de edificación que son las comunes y corrientes, viga, losa, viga, columna, sino inclusive vamos a mostrarles el diseño de elementos de techo, o sea, cerchas, armaduras. Eso es lo que vamos a enseñarles en el transcurso de esta materia. Entonces, ahí tienen el programa para que me vayan haciendo el seguimiento y en función a ello yo voy a continuar desarrollando y, más que todo, proponiéndoles ejemplos de todo lo que vayamos avanzando. Ejemplos, 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 hasta que ustedes puedan captar 4, 5, 6 ejemplos, que ustedes capten la idea y cuando se les envíe la práctica, como les decía ayer, puedan resolver esta práctica y ya comenzar a ganar la nota correspondiente. Bueno, entonces, sobre esta primera parte, no sé si hay alguna consulta más, por favor. ¿No tenemos ninguna consulta? No, ingeniero, está claro. Todo claro. Ok, voy a cortar este elemento. Voy a dejar este y voy a tomar el siguiente. Ya entramos en materia. Sistemas de fuerzas estáticamente determinadas. Vamos a entrar por lo más simple. Los esfuerzos simples de tracción y compresión. Son los esfuerzos, como les había dicho, que actúan internamente en un cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una barra que sea de eje recto, como esta, por ejemplo, y una sección constante, eso también hay que tener mucho cuidado, porque en algunos casos puede ser de alguna forma útil tener barras de sección variable. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en uno de los extremos no se necesita mucha sección y en el otro lado sí, por efecto de la posición de las cargas. Pero normalmente siempre lo que hacemos es trabajar con elementos longitudinales de sección constante y que están cargados, estamos hablando de esfuerzo simple, tracción y compresión, y que están cargados en su eje. Y esta carga coincide, si esta es la sección, por ejemplo, del elemento, coincide con el centro de gravedad. Entonces, a ver, voy a... ¿Dónde está el asunto? Anotar. Y aquí estaba dibujar con esto. Si este es... Épale. Bueno, si esta es mi sección, ayer les decía, si trazo estos dos ejes, este punto de unión es el denominado centro de gravedad. Este punto de unión. Y ahí es por donde pasa el accionar de las cargas. Entonces, cuando estamos hablando de tracción, las cargas están saliendo del elemento estructural. Y cuando estamos hablando de compresión, las cargas están, dicho vulgarmente, entrando dentro del elemento estructural. Acá estamos alargando el elemento y acá estamos acortando el elemento estructural. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un elemento estructural cargado axialmente y sacamos una sección,
Si yo corto idealmente el elemento estructural en esta sección, este es el denominado diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a utilizar mucho en nuestro estudio de resistencia de materiales, el diagrama de cuerpo libre. Yo someto o dejo que esta carga siga actuando, corto acá el elemento estructural y en su sección aparece una serie de fuerzas que son las que se oponen a la tracción efectuada por la carga P. Entonces, si yo corto en cualquier lugar del elemento estructural, me va a aparecer esta serie de fuerzas. Y esta serie de fuerzas se llama la tensión de trabajo. Ya no es una sola fuerza, son varias fuerzas. Pero si la convertimos en una sola fuerza, la tenemos que dividir entre el área de la sección. Por lo tanto, entonces, estos esfuerzos internos que se generan son las denominadas tensiones internas del elemento estructural. Disculpen, voy a salir un ratito de acá para volver a entrar, para que ese gráfico que he puesto ahí ya no aparezca más. Ahora sí. Entonces, como les decía, por efecto de estas cargas externas, ya sean de tracción o de compresión, van a haber esfuerzos internos. En el diagrama de cuerpo libre lo estamos mostrando acá. Estamos mostrando esos efectos internos. Acá ya no es una sola fuerza, sino son varias fuerzas que se distribuyen en el área de su sección. Y a eso se llama tensión normal, ya sea de tracción o de compresión. Es una intensidad por unidad de superficie, que la denominamos tensión normal. La unidad de medida está en kilogramos por centímetro cuadrado. O puede ser en newtons por milímetro cuadrado en el sistema SI. O puede ser en libras por pulgada cuadrada en el sistema inglés. Por lo tanto, entonces, tenemos una unidad de medida de la tensión normal, kilogramos por centímetro cuadrado. No estamos hablando de kilogramos por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Veamos otro elemento que se va a llamar el momento flector. Esto es un poco más adelante. Es una unidad, la unidad de medida del momento flector es kilogramos metro. No tiene esta raya inclinada, la unidad. Kilogramos metro o kilogramos centímetro, como ustedes quieran. Kilogramos por metro ni kilogramos por centímetro, sino es kilogramos metro o kilogramos centímetro, porque es la multiplicación de un par de fuerzas por su brazo de palanca, o sea, por la separación que tiene entre las dos cargas. Pero dejemos eso de lado y digamos, la tensión tiene esta fórmula. La tensión normal, conocida como sigma. Ahora vamos a conocer como sigma a la tensión normal, ya sea de compresión o de tracción. Y no es nada más ni nada menos que dividir la carga P, entre el área de la sección transversal. O sea, la carga P entre el área de esta sección, y acá la estamos mostrando la sección. Una sección cualquiera, puede ser rectangular, puede ser circular, puede ser romboidal, cualquiera de ellas. Pero es carga sobre área. Esa es la tensión normal que se llama. Las unidades son kilogramos por efecto de la carga y centímetros cuadrados por efecto del área de la sección. Esta formulita nos va a servir de mucho en el futuro. Porque con esta formulita
vamos a poder calcular inclusive hasta deformaciones o combinar deformaciones con esta fórmula y vamos a poder determinar la sección que vamos a necesitar para la respectiva base que estamos sometiendo a tracción o a compresión. Por ejemplo, si conozco la tensión de trabajo, conozco la carga, puedo determinar el área. Si conozco la tensión de trabajo, conozco el área, puedo determinar cuánto de carga máxima me va a soportar ese elemento estructural. O finalmente, si conozco la carga y conozco el área, voy a determinar la tensión máxima a la que puede estar sometido ese cuerpo. A esto, por efecto del alargamiento, a ver, por favor, corten su micrófono, por favor. Por efecto del alargamiento o del acortamiento, vamos a tener deformación de alargamiento o deformación de acortamiento. Va a haber un aumento de longitud o una disminución de longitud. A eso se llama deformación normal. La deformación normal es el alargamiento por unidad de longitud y se la conoce con el símbolo de épsilon. La E en el alfabeto griego, épsilon. Entonces, dividiendo el alargamiento total por la longitud de la probeta, se obtiene la correspondiente deformación longitudinal o deformación normal. Entonces, voy a volver acá. Si esto estoy estirando, a ver, vamos a ver si podemos dibujar otra vez. Va a haber un crecimiento acá, así, y a esto vamos a llamar delta. Por efecto de ese crecimiento, vamos a llamar delta, a ambos lados obviamente, ¿verdad? Porque no, la estructura como está siendo sometida a tracción en ambos sentidos, se va a deformar en ambos sentidos, a no ser que este elemento esté empotrado, o esté apoyado, o esté sujetado acá, y va a haber una deformación en un solo sentido. Pero esto se llama delta. Y si vamos más abajo, ese delta que está en centímetros, por ejemplo, lo divido entre la longitud total de la estructura, de la barra que estoy sometiendo a tracción o a compresión, entonces me va a dar un parámetro que se llama deformación normal y que la vamos a conocer como épsilon. No tiene dimensiones esto. No tiene ninguna dimensión. Delta está en centímetros y L está en centímetros. Por lo tanto, simplemente son dos números que hay que dividir para determinar el valor de la deformación, que normalmente son valores pequeños. Porque esto, si se deforma, por ejemplo, en 3 metros o 300 centímetros, si se deforma 1 centímetro, estoy dividiendo 1 entre 300. Básicamente es muy poco el valor que me va a quedar, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que esa es la forma de resolver esto. Por lo tanto, entonces, al tener este valor de épsilon y al tener este valor de sigma, yo puedo, estos dos valores, tanto sigma como épsilon, yo puedo ponerlos en un gráfico, colocarlos en un gráfico. Por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a volver otra vez al dibujo. Por ejemplo, acá, los dos ejes. Esto es sigma. Esto es épsilon. Y en función a
los valores que voy a tener conforme voy aumentando la carga, porque aquí esto es igual a P sobre área, ¿verdad? Y esto es igual a delta sobre L. Por lo tanto, entonces, como la sección es constante, la longitud es constante, ¿verdad? Tengo sección constante, longitud constante, entonces, con cada aumento de carga, va a ir creciendo esto acá, va a ir subiendo, 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 subiendo. Entonces, va a haber una relación muy directa entre lo que es la tensión y lo que es la deformación. Para cada escalón de carga voy a tener una tensión y voy a tener una deformación. Continúo subiendo y va a llegar un momento en que, como les decía, se produce esto. Se produce eso. Llega hasta este punto el aumento de carga y si dejo de que trabaje la máquina que me está estirando el elemento estructural, suelto, paro la máquina, dejo de aumentar carga, el elemento va a recuperar su posición inicial. O sea, si acá tenía L 3 metros, vuelvo, después de hacer este ensayo, voy a volver a tener 3 metros. A esto se llama zona elástica. A esta zona se la llama zona elástica. Continúo aumentando carga y voy a tener una zona en la cual va a haber aumento de tensión, disminución de deformación, aumento de deformación, etcétera, etcétera. A esta zona se la llama fluencia. Fluencia. Y una vez vencido esto, que se comporta como un material que no tiene ninguna razón de ser, aumenta, disminuye, posteriormente continúa aumentando carga, aumenta deformación, pero va a llegar un momento en que la deformación, por más que aumente carga, va a disminuir. A esto se llama la zona plástica. La zona plástica. Estas son las 3 zonas entonces que tenemos en lo que se refiere al comportamiento de un material. Y en este punto acá, en este puntito que estoy rayando acá, es en el que debemos hacer los cálculos correspondientes. A esto se llama límite de fluencia o límite elástico. A este valor de tensión que nos ha dado, acá tengo un valor de tensión, y tengo un valor máximo de deformación, acá tengo tensión y acá tengo deformación. Entonces, con estos valores, yo voy a hacer el cálculo correspondiente. Si necesito calcular la sección de mi elemento estructural, lo puedo hacer. Si necesito calcular la máxima carga que va a soportar, también lo puedo hacer. Entonces, este es el comportamiento que va a tener. Y esto se llama Hooke. La ley de Hooke. Esto es lo que hemos llamado, o lo que se ha llamado la ley de Hooke. El diagrama en el eje X, perdón, este es el eje Y, disculpen. Este es el eje Y. Y el eje X, el diagrama en los ejes X y Y, el diagrama tensión-deformación es lo que se denomina la ley de Hooke. Y esto es lo que nos va a servir en el futuro para hacer el cálculo correspondiente. Voy a seguir bajando un poco. Voy a dejar de y otra vez voy a esto de acá.
Voy a compartir, ya no hay los gráficos. Bueno, entonces lo que nos interesa es captar la idea de que cuando un cuerpo está siendo sometido a cualquier esfuerzo en forma axial, o sea, a lo largo de su eje, puede alargarse o puede comprimirse. Pero ese cuerpo, al alargarse o comprimirse, si cortamos el mismo, teóricamente, vamos a encontrar que ese cuerpo está dando como respuesta lo que se llama la tensión normal, la del correspondiente tensión normal. Por lo tanto, para cada tipo de esfuerzo que haya, va a haber una tensión de tracción o una tensión de compresión, pero siempre en la sección de un elemento de sección constante. Y además de la tensión que se va a presentar por efecto del alargamiento o del acortamiento, vamos a tener una deformación, que es el valor que se ha presentado por el alargamiento o por el acortamiento, dividido entre L, y eso nos va a dar lo que se denomina la deformación. Ya hemos mostrado el gráfico, que enseguida lo vamos a mostrar también, y ahí tenemos el diagrama de Hooke, que nos va a permitir comprobar muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, voy a ir ahora, ya hemos terminado con eso, el capítulo 1, que es muy cortito. El capítulo 2, deformación simple. Fíjense, acá está lo que les estaba mostrando hace rato. Acá está la ley de Hooke. Tensión, deformación. La parte lineal, que siempre es una recta, no en todos los materiales. Enseguida voy a explicar qué quieren decir estos otros materiales. Un material ortotrópico, un material dúctil, se va a comportar de esta forma. Se va a comportar como una recta primero, en el estado elástico, va a haber la zona de fluencia y después va a haber una zona que se va a comportar de esta forma, que es la zona plástica. Ahora, si yo determino la tangente de este triángulo que se me ha formado acá, voy a determinar un otro parámetro que se llama el módulo de elasticidad del material. Este es un elemento que también lo vamos a utilizar como valor para el cálculo correspondiente, que es nada más ni nada menos que la tangente, este valor, el valor de la tangente del triángulo formado por la máxima tensión y la máxima deformación. Entonces, vamos a volver otra vez a explicar. Soy muy redundante, pero quiero que capten la idea, por favor. Conforme se aumenta la carga, se mide el alargamiento, continuando así hasta la rotura de la probeta. La representación gráfica de esos dos valores se conoce como la curva tensión-deformación o ley de Hooke propiamente. Conociendo... bueno. Vamos a terminar en 10 minutos. A ver hasta dónde llegamos, distinguidos alumnos. Conociendo el área original de la sección, puede determinarse la tensión. Lo que hemos visto, ¿no? Tensión-deformación. Tensión-deformación. Ahora, pueden haber otros diagramas tensión-deformación. Por ejemplo, este es para un material como la madera, sometida a tracción, como el acero sometido a tracción. Pero, por ejemplo, el acero, en este caso, es un acero de características de deformación en frío. No, perdón, no. De deformación natural. O sea, aquel acero que nos sirve para construcciones estructurales de hormigón armado, por ejemplo, o para construcciones estructurales de acero. Es un acero dúctil que nos va a permitir mostrar este tipo de curva.
Pero, por ejemplo, para un material frágil, un acero deformado en frío, que también lo producen las empresas que nos proporcionan ese material, fíjense, la curva tensión-deformación ya no tiene esta característica, sino es prácticamente una curva que nace en el origen y va aumentando hacia adelante. Va aumentando hacia adelante. Y aquí, ¿dónde vamos a determinar el valor del límite de fluencia o el límite elástico? Normalmente lo que se hace es tomar referencialmente, y eso es lo que dicen las normas, un 2% de la deformación, un valor del 2% de la deformación, y trazar una paralela a la tangente en la curva en el origen. Acá está el origen. Yo tengo una tangente acá, y de acá trazo una paralela a esa tangente, y el punto donde me corta esa línea trazada viene siendo el límite elástico del material de tipo frágil. Y por ejemplo, en la goma, fíjense cómo es el comportamiento de la tensión de formación. Siempre creciendo, creciendo, bajando un poco y volviendo a aumentar. Conforme más estiramos la goma, va a haber un momento en que aumentamos poca tensión y hay mucha deformación. Pero con poca deformación, la tensión va a ser muy grande. Fíjense, es prácticamente una S, la curva de la goma. Y acá está lo que les mencionaba, materiales dúctiles y frágiles. Un material dúctil es aquel que tiene un alargamiento a tracción relativamente grande, o sea que vamos a tener mucho espacio para poder trabajar con ese material hasta llegar a la rotura. Y ese es un acero estructural o el aluminio también. Y un material frágil es aquel que tiene una deformación relativamente pequeña hasta la rotura. Por ejemplo, los deformados en frío, los de fundición y el hormigón. Como ustedes saben, o es que todavía no han visto eso, pero el hormigón no acepta tracción. Es un material que no acepta la tracción, o tiene una respuesta a la tracción muy pequeña, muy pequeña, porque lo primero que va a hacer al estirarse es fisurarse, y al fisurarse se va a romper. Por lo tanto, entonces, el hormigón no es un material apto para que sea sometido a tracción. Por eso es que en conjunto con el acero pueden soportar esfuerzos de flexión, donde hay tracción y donde hay compresión. Por lo tanto, entonces el hormigón perfectamente absorbe la compresión y el acero absorbe la tracción. Y ahí viene lo que les decía anteriormente, la ley, la propiedad de adherencia entre ambos materiales. Bueno, creo que aquí quedaremos porque este segundo capítulo tiene todavía muchas otras cosas y vamos a llegar a una cuestión como esta. Antes voy a mostrarles acá esto. Si estiro el material, ayer les decía que ¿cómo se llama? La materia no se pierde, sino se transforma, ¿verdad? Esta es mi longitud inicial del elemento que estoy sometiendo a estiramiento. Lo he estirado con un delta L, aumentado de longitud, pero ¿qué ha pasado? Ha disminuido el diámetro en la parte central. Por lo tanto, todo este material que estaba acá en la parte central se ha ido hacia los extremos. Esto es lo que se denomina que ¿cómo se llama? El material no se pierde, la materia no se pierde, sino se transforma. Fíjense acá, el diámetro inicial era D y el diámetro final en el momento de la rotura es delta prima, o D prima mejor dicho. Y ya vamos a aprender a calcular también todas estas cosas, ¿no? Ahora sí, no sé si tienen alguna consulta antes de que termine la clase. Ya tenemos poco tiempo. Y, por favor, como estamos empezando con un poco de retraso todo, el jueves nos volvemos a encontrar a las 8:30, por favor. Por más de que sea un día feriado,
todos vamos a estar encuartelados, encuadernados, no sé cómo se denomina, pero vamos a estar en casa, por lo tanto, nos podemos reunir a las 8:30. Quería hacerles una pregunta, por favor. El horario en el que estamos pasando resistencia de materiales está establecido los lunes, martes y jueves de 8:30 a 10. ¿Todos están con disponibilidad de ese horario? ¿Tienen algún cruce de materias? Ingeniero, buenos días. Hola. Disculpe, yo sí tengo un choque de materias en este horario. No sé si podríamos cambiar a la tarde o en qué pueden los demás, ingeniero. Porque yo tengo choque de materia ahora. ¿Tú eres el único? ¿Hay algún otro más que tiene cruce de materia? Inge, yo igual tengo choque de materias. ¿Quién eres tú? Noelia, hoy día es mi primer día de clases. Ayer no pude ingresar porque justo tenía choque de materias. Okay. ¿Qué les parece entonces si resistencia? A ver, es una propuesta. Si todos están de acuerdo, ¿qué les parece si nos lo trasladamos a las 3 de la tarde? ¿Les parece bien? Inge, buen día. No creo, en la tarde tengo trabajo, no voy a poder. Sí, Inge, yo tampoco podría en la tarde, ese es el problema. Otro horario. Otro horario. Después de las 10, ¿qué tienen? ¿Tienen otra materia? Sí, que pasamos estabilidad y costos. Ah, bueno. Y si los videos se pueden grabar mediante Zoom, digamos, y en caso de que pierdan alguna clase, yo creo que podríamos pasar viendo los videos. Sí, no hay problema. Porque de otra manera no creo que podamos llegar, digamos, a un acuerdo por la tarde o por la noche, porque muchos, digamos, tenemos cosas que hacer, trabajar, cuidar. Correcto. No se preocupe. Yo simplemente les hacía la consulta porque sé que Andrea, por ejemplo, va a grabar lo que estamos avanzando y lo va a someter a la plataforma para que ustedes, si no han podido entrar en la mañana, puedan verlo el rato que tengan tiempo. No hay problema. Espero que la explicación que les estoy dando... Inge, pero también pedir al que se llama el Andrea que grabe los videos, por favor. Sí, voy a decirle eso también. Pero lo que me interesa es que lo que les estoy explicando está claro. No hay lagunas, por favor. Sí, está bien. Es entendible lo que les estoy explicando. Sí, ingeniero, incluido con las presentaciones que ha mandado, está claro. Con las presentaciones, todo bien, sin ningún problema. Sí, no tengo ningún problema personalmente. Ok, perfecto. Entonces, con las presentaciones, lo que estoy haciendo son resúmenes de los libros. Ayer en el programa que les he enviado también el tema relacionado con la bibliografía. Y les mostraba, a ver dónde está. Les mostraba que este es uno de los libros principales. Este libro también está con su título y su autor en la bibliografía. Y hay otros más que les puede servir para poder ampliar más sus conocimientos. Lo que yo he hecho es sacar, como es obvio, un resumen de todo lo que está establecido en varios libros